Señor y Padre nuestro, te damos las gracias una vez más en el día de hoy por habernos traído hasta aquí. Padre, te suplicamos en este momento que por tu misericordia de parte tuya estamos intentando traer a tu pueblo y a cada persona que lo va a escuchar para que tu nombre sea glorificado, pero como siempre oramos, mi Dios, para que todas las vidas que lo escuchen sean edificadas. Gracias, mi Dios, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El legado de una mujer de fe es el tema sobre el cual vamos a estar predicando en esta mañana. Vamos a hacer una exhortación acerca de lo que dice la Biblia, de lo que es el legado de una mujer de fe. ¿Qué le deja una mujer de fe a sus próximas generaciones? Hijos, nietos y las personas que la mujer impacta en el transcurso de su vida. ¿Cómo vive esa mujer su vida para dejarle a las personas que ella influencia las enseñanzas y los fundamentos para que pueda vivir de una manera digna delante de Dios? Y para hablar sobre lo que es el legado, para lo que es la enseñanza, lo que traspasa una mujer de fe a sus siguientes generaciones, vamos a estar meditando en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 7, usando el ejemplo de una madre y de una abuela que instruyeron a su hijo y obviamente a su nieto en el Señor. Vamos a ver estos modelos, vamos a ver cómo esto funciona en nuestra vida, cómo usted puede asegurarse de ser una mujer que esté viviendo la fe cristiana y que esté viviendo una fe que pueda serle de influencia positiva a sus generaciones. Vamos a leer el pasaje de 2 de Timoteo 3 al 7, 1, 3 al 7, y lo voy a leer en dos versiones. Siempre sabe que usamos la versión Nueva Traducción Viviente y hacemos un paralelo con la versión Reina Valera. Dice en la Reina Valera, 2 de Timoteo 1, del 3 al 7, aquí hablando el apóstol Pablo, el escritor: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la otra versión, Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje más contemporáneo, un lenguaje más sencillo, lo dice de esta manera: Timoteo, porque a él es quien le está hablando el escritor, y por consecuencia a nosotros que muchos, ¿verdad? Como también representamos mucho Timoteo. Doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, aquí usa una palabra diferente esta versión, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que pasó en ti cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. La versión anterior dice dominio propio, esta versión dice autodisciplina. Y al hablar de ver este pasaje de 2 de Timoteo y hablar de un legado de una mujer de fe, debemos transcurrir por la Biblia, a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la fe.
A ver, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la importancia de valorar esta fe? Cuando buscamos la definición en el diccionario bíblico ilustrado de la palabra fe, nos dice que esencialmente la fe es una actitud. O sea, llevado a la práctica, escuchamos hablar mucho de la fe, llevado a la práctica de vida diaria, la fe es una actitud que tenemos. Es una actitud que permanentemente empapa nuestra conducta. Cuando yo vivo una vida de fe, cuando tengo una actitud de fe, eso va a hacer que mi conducta se mueva en función a esa fe que yo estoy viviendo. Y esa fe opera en mí, moviendo mi conocimiento, porque cuando tengo fe es porque conozco, ¿verdad? Si yo tengo fe es porque mi fe está basada en un conocimiento de la misma. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo, la fe que define la Biblia. Entonces, en base a ese conocimiento yo tengo esa fe. Y esa fe mueve mis sentimientos. Esa fe mueve mis sentimientos para yo desear, para yo anhelar, para yo actuar, para yo hacer. Mueve mi voluntad para ponerla en ejercicio. O sea que yo primero conozco, primero tengo la información, luego esa información me hace a mí tener un sentimiento de actuar. Y entonces voy a ponerla en operación con lo que hago. En el Nuevo Testamento, esta fe que obra de esta manera nos enseña que ella puede ser sana o una fe enferma. Yo creo que muchos de ustedes nunca habían escuchado esto. Nuestra fe puede ser una fe sana y puede ser una fe enferma. Cuando vamos a la Biblia, el Nuevo Testamento nos enseña acerca de una fe sana, basándose en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 12 específicamente, nos enseña acerca de lo que es una fe sana, diciendo, hablando aquí a los que sirven en el Señor, pero tú, especialmente a los ancianos, a los que predican, a los que dirigen, a los pastores y en general a todos los creyentes, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, habla de acuerdo a las sanas enseñanzas, lo que es correcto. Que a los ancianos, o sea, a los pastores, sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sanos en la fe. Cuando usa la palabra sano, nos está dejando ver que hay diferente fe. Hay una fe sana, hay una fe enferma, porque hace una énfasis en la sanidad, una fe sana. Que los que dirigen sean sanos en la fe. ¿Por qué los que dirigen? Porque usted va a la escuela y usted aprende de un maestro. Usted viene a la iglesia, escucha un predicador y usted aprende de ese predicador. Ese predicador está enseñando. Entonces, si usted no es una persona conocedora que pueda filtrar lo que se le está diciendo, usted se va con lo que aprendió ese día. O sea, usted debe ser sano en la fe, tener una fe sana. La versión Nueva Traducción Viviente se refiere a una fe sólida. Mientras Reina Valera dice una fe sana, la Nueva Traducción Viviente dice una fe sólida, o sea, una fe firme. Ahora, la fe enferma, la Biblia la define y la puntualiza en Lucas 9. Lucas 9, versículos 53-54, dice esto acerca de una fe enferma. Mas no les recibieron, o sea, aquellos que no recibieron a Jesús, porque su aspecto era como para ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Muchas veces nosotros, como creyentes en Dios, como personas que vivimos vida de fe, confundimos y distorsionamos lo que Dios ha establecido. Elías, en el tiempo de su ministerio, Elías muchas veces, en algunas ocasiones, pidió fuego para que consumieran a los Baales. Pero era una etapa de la vida del pueblo de Dios. Ya después que esa etapa fue superada, que vino Jesucristo y comenzamos a vivir la era de la gracia, ya ese tipo de cosas nosotros como creyentes no podemos pedir. Yo no puedo pedir que venga un mal para una persona, aun sea el peor de los malignos. Yo no puedo desear que venga algo malo para nadie, aun sea una persona ruin de lo peor. No es lo que Dios establece en su palabra. Si yo soy una persona de fe, si yo soy una persona que vivo en fe, yo jamás puedo desearle un mal a nadie, así sea el mayor de mis enemigos, porque eso es una fe enferma.
aún haya recibido el daño más grande o aún la persona haya hecho la atrocidad más grande, mi fe nunca puede desear el mal a otra persona. Es una fe enferma. O sea, esto es una fe donde el Señor tuvo que amonestar a los discípulos cuando pidieron esto. Tuvo que, en palabras nuestras, tuvo que regañarlos. Eso no era correcto. Tú no puedes estar pidiendo que eso llenó una etapa de la vida del pueblo de Dios, pero ya esto no es factible en este tiempo. O sea, que hay una fe sana y una fe enferma, y esa fe sana es la fe que nosotros debemos procurar. Y esa fe sana fue la fe que Eunice y Loida traspasaron al joven Timoteo. Y esa fe sana es la fe que nosotros debemos procurar tener y pasarla a nuestras siguientes generaciones. En este pasaje bíblico que estamos utilizando para traer esta reflexión del día de hoy, cuando vemos en el versículo 5 de 2 de Timoteo 1, hace una puntualización, resalta esa fe, diciendo que Eunice, Loida, la tuvieron y la traspasaron a Timoteo, que era no fingida, que era una fe buena, era una fe genuina. Entonces, hay que ver, cuando usted habla, por ejemplo, vimos lo que fue una fe enferma, cuando usted ve aquí que habla de una fe sana, ¿a qué se refiere la Biblia con una fe sana? ¿Cuáles son las evidencias que me dejan saber a mí que una fe es sana? Porque el término sano es muy general. ¿Cómo yo sé que yo estoy viviendo una vida de fe sobre una fe sana, una fe genuina? Miren lo que dice Santiago, el libro de Santiago capítulo 2, versículos 17 y 19, refiriéndose a la evidencia de una fe sana. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Decir yo tengo fe no es suficiente. Yo vivo por fe, sí, pero ¿cuáles son las evidencias de que tú vives por fe? ¿Cuáles son las cosas que evidencian que realmente tú vives una vida de fe? La fe por sí sola no es suficiente, a menos, y este es el requisito, que produzca buenas acciones. Esta fe es muerta. Si la fe que nosotros decimos tener en Jesucristo no produce buenas acciones, dice la Biblia que es una fe muerta. A menos que no produzca eso, es una fe muerta y es inútil, o sea, no sirve para nada. Cuando nosotros analizamos, mire hermano y amigos, pensar en vivir una vida en Jesucristo, pensar en que somos hijos de Dios y que caminamos bajo la cobertura de Dios, no es como a mí me parezca, no es como yo lo quiera concebir, es como Dios lo ha establecido. Yo siempre digo, hay personas que tienen su propio Dios, se han diseñado su propio evangelio y viven la vida diciendo, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Pero las cosas que hacen en su vida no evidencian que usted es un hijo o una hija de Dios. Vivir en Dios significa vivir por la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es lo que está explicando aquí Santiago. De llevada a la práctica de vida diaria, lo que está diciendo Santiago es que tiene que haber obra, porque sin eso es inútil y es muerta. Y sigue diciendo, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, o sea, como separarlo. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Si lo que tú me dices que tú crees no se refleja en tu conducta, ¿cómo tú me vas a mostrar tu fe? Y yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios? ¿Tú dices que tienes fe porque dices que crees en Dios? Bien hecho, eso está muy bien. Aún los demonios lo creen y tiemblan y se aterrorizan. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? La fe que no se evidencia en nuestra conducta, la fe que yo no siento operar a la manera que la fe mía se define, dice que es una fe inútil. Eso es lo que concluye Santiago. Y después de nosotros saber esto, hablando de la fe, de que hay una fe sana, de que hay una fe enferma y de que debemos procurar tener una fe sana para vivirla y transmitirla a nuestras siguientes generaciones. Ahora,
debemos pensar nosotros, esa fe que mueve mis sentimientos, esa fe que yo concibo en mi intelecto, que me ayuda a actuar, que me hace a mí obrar a través de ella, ¿cómo yo llego a tenerla? Ya yo sé que esa, que la de que hay una fe sana que debo tener, que opera en mí a través del conocimiento y de todo eso. Ahora, ¿cómo yo logro tenerla? ¿Cómo yo alcanzo esa fe? ¿Cómo yo llego hasta ahí? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña a nosotros, a cómo nosotros debemos llegar, cómo podemos llegar hasta ahí y poder tener las evidencias de que estamos viviendo una fe sana. Y quiero que por favor me acompañen a Primera de Pedro, el versículo 5 al 7, y vamos a ver cómo hay 3 puntos principales que nos dan evidencia y muestra de que nuestra fe es una fe sana y de que estamos adquiriendo una fe sana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Miren lo que dice, para mostrarnos lo que debemos tener en la fe y para mostrarnos primeramente que nuestra fe debe ser probada. De los 3 aspectos que nosotros debemos mirar, y grábense esto, 3 aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para saber si estamos ejercitando una fe correcta, una fe sana, es que nuestra fe debe ser probada. ¿Cómo nuestra fe va a ser probada? Miren lo que dice la palabra. Por la fe que tienen, dice Primera de Pedro 1, versículo 5 en adelante, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, porque nosotros creemos en Jesucristo para alcanzar la salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. El Hijo de Dios, la hija de Dios, la Biblia dice que las pruebas son parte de la vida de un hijo de Dios. Muchas veces estamos pasando por momentos difíciles, por momentos que son crisoles para nuestra vida, momentos de pruebas duras, y muchas veces inclusive decimos, el diablo me está atacando. El diablo se metió en mi casa, dice un hermano a veces por ahí. Hermano, las pruebas, dice aquí la Biblia, que tenemos que soportarlas, porque en las pruebas demostrarán si nuestra fe es auténtica. Cuando vamos a comprar una prenda preciosa, una cadena, un anillo, un objeto de oro, hay forma de probar si ese oro es puro y es genuino. El oro se prueba con el fuego, ¿verdad? Se limpia con el fuego. Y así, hay muchas, el dinero, por ejemplo, los billetes de $100 que son falsificados con mucha frecuencia. Usted va a lugares, a negocios que tienen un lápiz para pasarlo en el billete, para probar si el billete no es falso. Nuestra fe, también dice la Biblia, que debe ser probada. Pero no es probada para Dios, porque Dios es conocedor de todas las cosas, es para nosotros mismos. Nosotros necesitamos hacer un ejercicio que nos deje saber a nosotros si yo estoy caminando bien, si yo estoy en el camino correcto, si yo estoy donde Dios dice que debo de estar y caminando en la dirección que Dios dice que debo caminar. Y eso es lo que dice Pedro aquí. Nuestra fe tiene que ser probada para que demuestre si esta fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, dice la Biblia. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, para que no la comparemos con nada. Nada terrenal puede compararse con nuestra fe. La fe nuestra es mucho más preciosa que ese oro al que está aquí mencionando la Biblia. Entonces su fe, al permanecer firme, miren este beneficio, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, en el día de que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. A través de esas pruebas de la vida, a través de esas dificultades de la vida, que nuestra fe se va probando y cuando la procesamos en el Señor, entonces eso nos va a acercar más a Cristo y nos va a hacer entender más la voluntad de Dios y va a formar nuestro carácter como un hijo, como una hija de Dios. Nuestra fe debe ser probada. Y gracias a eso, nuestra fe, cuando entramos viviendo momentos difíciles, no se enfoque inmediatamente, si usted es un hijo de Dios que quiere agradar a Dios, no se enfoque en que el ataque viene de otro lado.
enfóquese en que su fe está siendo probada. Usted necesita probar su fe y alinearse con Dios. O sea, nuestra fe, una de las evidencias que nos ponen en la ruta de saber si nuestra fe es genuina, es que la fe sea probada. El segundo aspecto de los tres que estamos mencionando, de evidencia de una fe genuina y sana, debe ser que nuestra fe tenga un sentido de compartirla. Esa fe que yo vivo, eso que yo creo, que yo tengo un deseo de compartirlo con los demás. Mire cómo lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 8. Pues cuando le llevamos la buena noticia, o sea, el Evangelio, la buena noticia de que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino para salvarnos, no fue solo con palabras, sino también con poder. Porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que le decíamos era verdad. Y ya saben nuestras preocupaciones por ustedes, por la forma en que nos hemos comportado entre ustedes. Y miren lo que dice ese versículo 6. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo. La forma en que un hijo de Dios transmite el mensaje del Evangelio, comparte su fe, es con alegría del Espíritu Santo. Llámese con gozo. Usted se siente alegre de hablarle a otro y decirle a otro que usted es un cristiano en lo que usted cree y en compartirle esa fe suya a los demás. A pesar del gran sufrimiento que les trajo, ser cristiano implica un nivel de sufrimiento. El sufrimiento va a estar en la vida de los seres humanos, seamos o no cristianos. Pero ser cristiano implica un nivel de sufrimiento que nos va a pulir el carácter. Voy a decir más hace un momento. De este modo nos imitaron a nosotros, aquí está hablando el apóstol que escribe y a las personas que él evangelizó. Nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, entonces aquí viene el resultado de hacerlo de esta manera. Han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes. El resultado de una fe, de un entusiasmo, de una persona llena de gozo en Jesucristo, hace que nosotros compartamos el Evangelio, que le hablemos a otros de Jesucristo, que compartamos nuestra fe y como resultado vamos a ser ejemplo para otros. Ejemplo para el entorno, como aquí pasó en Grecia, en Macedonia y en Acaya. Y dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá del lugar donde estaba, llámese Macedonia y Acaya. O sea, que nuestra fe, cuando creemos en Jesucristo, tenemos fe en el Señor, nosotros tenemos un deseo y podemos ver que tenemos una fe sana cuando deseamos compartir el Evangelio. Cuando yo ando caminando por ahí y solamente digo que soy cristiano o muestro que soy cristiano cuando vengo a congregarme a la iglesia, mi fe no es sana. Mi fe es sana, según lo que dice aquí la palabra, cuando yo tengo ese deseo y ese anhelo de compartirla con otros. Así que si usted no lo está haciendo, vamos a tener que comenzar a orar al Señor para que podamos encaminarnos en el conocimiento y en la dirección del Señor para tener una fe sana. Y el tercer y último punto que nos muestra y nos da evidencia de una fe sana es que esa fe sea perfeccionada a través de mis obras, a través de lo que yo hago, a través de mis acciones. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, lo dice de esta manera: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus obras? Si no la demuestra con sus acciones. Pues esa clase de fe salva a alguien. Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene de comer, ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliéntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? So, usted ve una gente en una necesidad y usted lo que le dice: ay, a Dios que provea para ti. Abrígate bien, cuídate. Bébete un tececito para que botes los gases y no ha comido en 2 días. Fe muerta. ¿De qué le sirve? Dice el 17. ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. No es decir yo tengo fe. Es actuar en función a esa fe.
A menos que produzca buenas acciones, esta fe es muerta y es inútil. Si mi fe no me hace amar al prójimo, si mi fe no me hace a mí tener compasión y misericordia por las personas a mi alrededor, tanto en la parte espiritual como material, entonces mi fe es muerta y es inútil. Cuando yo soy un ermitaño que vivo solo en mi propio mundo, en mi propia burbuja, y no me importa mi entorno, mi fe es muerta y mi fe es inútil, dice aquí el libro de Santiago. Y para concluir, mis hermanos y amigos, la fe no fingida, esta fe a la que se refiere aquí el escritor, esta fe no fingida, esta fe sincera, de la cual nosotros reflexionamos, la que nos mueve, la que mueve nuestros sentimientos, nuestro intelecto, la voluntad para hacer las cosas, la fe que usa aquí como ejemplo en Eunice, en Loida, y que traspasó a Timoteo, el cual se la dejaron como legado, una madre y una abuela entregada a Dios. Esta fe necesitamos pasarla a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y así hoy quiero dejarles el reto a todos ustedes y a los que estarán escuchando esta prédica. Primeramente a los hombres, trabajemos para que las mujeres a nuestro alrededor, esposas, madres, hijas, puedan cultivar y transmitir una fe sana. Puedan aprender y ejercitar en sus vidas una fe sana. Nosotros como líderes espirituales de nuestros hogares, como Dios nos diseñó en su diseño perfecto, trabajemos para cuidar y trabajemos para poner fundamento de que las mujeres en medio nuestro, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras esposas, puedan cultivar una fe sana y la puedan transmitir más adelante. Y a ustedes, abuelas, madres, hijas, en tus manos está la gran oportunidad de transmitir a tu descendencia la fe sana que describe la Biblia en Jesucristo. Tu fe que refleje el poder del Espíritu Santo, el amor de Dios y el dominio propio que dice aquí este tercer versículo de 2 de Timoteo. La fe que les ayude a guardar, a cuidar y a disciplinar la mente y el corazón de su descendencia para que puedan vivir y agradar a nuestro Señor Jesucristo, para que puedan vivir vidas en paz. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la fe, estos modelos de fe que nos dejaste, para que de manera práctica podamos ver cómo operan. Gracias por estos hombres que tú inspiraste para que escribieran tu palabra, para que de parte tuya escribieran y hoy nos guiaran y nos dieran pautas para saber qué tipo de fe vivir. Gracias por una Loida, Eunice, que supieron, Señor, doblegarse a ti y poder, Señor, criar hijos enseñados en tu camino. Ayúdanos a vivir la fe. Ayúdanos a vivir la fe sana. Ayúdanos a vivir una fe, Señor, que sea más alto nuestras acciones que nuestras palabras. Que hable más alto lo que hacemos que lo que decimos. Ayúdanos, Señor, siempre a vivir vidas en integridad delante de ti. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades a serte fieles, para que podamos vivir vidas que te agraden y para que podamos ser entes de fe que puedan impactar a las siguientes generaciones. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendice tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.